¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Parece ser que ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren muy bien todas las personas que nos ven en este momento en vivo y también a los que ven nuestras grabaciones. Bienvenidos a una nueva programación de Pregunta al Experto, que es un programa presentado por Comunidad y Herencia Cultural. En este programa les brindamos información importante sobre su salud física y mental, invitando a especialistas de la salud. Les saluda Diana Ramírez, transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales, en Facebook Live y Zoom desde la ciudad de Eugene, en el estado de Oregón. Visiten por favor nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, @comunidad y herencia cultural, para tener acceso a la grabación completa de este programa. También visite nuestra página web www.nochecultural.com para más información sobre toda nuestra programación. Y bueno, esperamos contar con su presencia hasta el final de esta conferencia. Tenemos una presentación de PowerPoint que vamos a proyectar en unos momentos y luego de ahí vamos a abrir un espacio para responder a cualquier pregunta, cualquier duda o comentario por parte de ustedes con respecto al tema de hoy. Así que por favor, vayan pensando sus dudas y escríbanoslas aquí en el chat de Zoom y nosotros vamos a atenderlas a cada una de ellas. La finalidad de esta conferencia es exclusivamente educativa, no fue diseñada para reemplazar la asesoría médica profesional. Si usted tiene dudas al respecto, puede consultarlo con su médico. Bueno, en esta ocasión les traemos un tema muy relevante al mes de la mujer, al mes en marzo. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama, que es un tumor maligno que se presenta más frecuentemente en mujeres. Aproximadamente 13% de las mujeres en Estados Unidos o 1 de cada 8 mujeres padecerán cáncer de mama invasivo en el transcurso de su vida. Así que la clave o el objetivo de esta conferencia es la prevención temprana, diagnóstico y tratamiento, temas que vamos a abordar en esta noche. Y bueno, me complace muchísimo en presentarles al ponente de esta noche. Tenemos al doctor Baruch Pavón Valencia, que es médico ecografista. El doctor Baruch tiene su propia clínica integral de SID, que se ubica en Lindavista, en la Ciudad de México. Y también actualmente trabaja para el corporativo de Sonoscape, que es una empresa que es altamente reconocida de ultrasonidos en China. Así que se encarga de capacitar y de mostrar toda la tecnología que viene desde China en México. Doctor, le doy la bienvenida por primera vez a este espacio. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Pues un gusto tener el placer de compartir toda esta información, pues con toda la gente que esté interesada, tanto mujeres, pero también los hombres que estén interesados en saber un poquito más respecto a esta patología que pues no nada más es independiente de mujeres, aunque es lo más común, también habemos hombres que podemos llegar a tener esta afección. Y de igual manera, cualquier hombre tenemos contacto con alguna hermana, alguna pareja, mamá, y es importante conocer esta información para poder así sugerirle a nuestros familiares, a nuestras amigas, algún estudio que se puedan realizar para poder hacer un diagnóstico oportuno. Como comentaba Diana, vamos a hablar del cáncer de mama. Les voy a compartir la diapositiva para que podamos verla e ir platicando un poquito de esta enfermedad. Claro que sí. Déjenme la... Adelante. Ya se está compartiendo. Si puedo ver la presentación, si puede ponerla en pantalla completa, sería mucho mejor. Sí, ya está ahora poniéndose en pantalla completa. Muy bien. ¿Ya se ve ahí completa nuestra diapositiva? Así es, doctor. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a hablar de este tema que es el cáncer de mama. Hay muchos cánceres que se conocen, ¿no? Ya habrán escuchado del cáncer de estómago, del cáncer de páncreas, el cáncer de próstata, de ovarios, de matriz, pero el de mama tiene una importancia
muy relevante. Ahorita la vamos a revisar en las siguientes diapositivas, pero primero, ¿qué es el cáncer de mama, no? Todos relacionamos el cáncer con un tumor, con una bolita. Pero bueno, a nivel médico, un cáncer es un crecimiento acelerado de las células. Nuestro cuerpo está formado por células. Hay células especializadas en cada zona de nuestro cuerpo. En este caso, el tejido mamario, aquí estoy poniendo una imagen representativa de cómo se ve una mama, y la mama está compuesta por el tejido glandular. Este tejido glandular propio de la mama puede llegar a tener algún crecimiento acelerado de sus células. Cuando este crecimiento se empieza a dar de manera descontrolada, imaginémonos que las células tienen programado en su chip, en su memoria, ciertos puntos para poder replicarse. Cada cierto tiempo va a iniciar una división celular. En los casos que existe el cáncer, esta división celular o esta programación de pasos está ya descontrolada, no hay nadie que la está regulando, entonces las células empiezan a crecer de una manera desorganizada. Dependiendo de las células que estén creciendo y de la zona de la mama que estén abordando, o incluso hablando de otros órganos, del órgano donde empieza a haber esta desaceleración, esta desregulación en el proceso de la replicación celular, es cuando aparece el cáncer. Entonces, justamente aquí la diapositiva menciona que hay un aumento enorme de la capacidad reproductiva de las células. Y el problema no es nada más que hay un crecimiento, sino que cuando este crecimiento empieza a ser mayor, puede viajar a través de los ganglios. Seguramente todos han escuchado hablar de los ganglios en algún punto. ¿Qué son los ganglios? Puse esta imagen al inicio para que los pudieran conocer. Todos estos tubitos verdes que se ven alrededor de la mama existen en nuestro cuerpo, se llaman los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos se encargan de conducir sustancias inmunológicas a todo nuestro cuerpo. Tenemos las venas que transportan sangre, las arterias que llevan sangre del corazón hacia las extremidades, y tenemos este otro sistema circulatorio que es el sistema linfático, que se encarga de transportar esta sustancia. El problema es que cuando este crecimiento de las células cancerígenas se entromete con estas rutas, estos canales que se ven aquí verdes, las células pueden llegar a cualquier otra parte. Cuando llegan a otra parte, se pueden implantar y empezar a generar crecimiento en otra zona. Y esto es a lo que se le llama metástasis, que es cuando un tumor se disemina o viaja a través de todos estos canales linfáticos para llegar a algunos otros órganos, como puede ser el pulmón, puede ser el estómago, puede ser el hígado, y a cualquier lugar realmente puede llegar. Muy bien. ¿Por qué es importante? En este caso, pues yo soy de México, entonces los datos que yo tengo en la gran mayoría son de México o de Estados Unidos, porque mucha de nuestra bibliografía o de los libros y artículos que leemos se redactan allá. Pero bueno, en México actualmente el carcinoma mamario, que viene siendo lo mismo que el cáncer, es la neoplasia maligna invasora más común y la causa más frecuente de muerte por enfermedad maligna en la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que de todos los cánceres que hay, en las mujeres la primer causa de mortalidad por cáncer no es ni el de pulmón, no es ni el de ovario, no es el cervicouterino, es el cáncer de mama. Y esto constituye aproximadamente del 20 al 25% de todos los casos de cáncer en la mujer. Y de estos del 15 al 20% van a contribuir en la mortalidad para el cáncer. Es por eso que es tan importante el cáncer de mama. Antiguamente, hace un siglo, tal vez siglo y medio, el cáncer de mama no era tan relevante. En las mujeres era más común que pudieran tener alguna complicación por un cáncer cervicuterino o un cáncer de ovarios. Pero en el transcurso de los últimos años, los países que son desarrollados o los que están en vías de desarrollo empiezan a desarrollar por el tipo de vida, por el estrés que se maneja, el tipo de descanso, la exposición a químicos, a la contaminación, los mismos alimentos procesados que consumimos, han generado que en estos países desarrollados y en vías de desarrollo el cáncer de mama se posicione entre los primeros lugares. Por eso es que se ha vuelto tan importante y actualmente ya hay tantas campañas con la intención de detectar esta enfermedad. Y es de lo que vamos a estar hablando en la diapositiva, de todas las posibilidades o rutas que tiene una paciente para poder orientarse y llegar a un diagnóstico en caso de que, no, de que lo tenga
Y en caso de que no lo tenga, pues que tenga la certeza de que está sana y se siga haciendo sus estudios de control. Básicamente en eso vamos a enfocar esta plática. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, que es la organización que regula, que pone las normas, por así decirlo, en casi todos los países a nivel mundial, menciona, al igual que en México, que es una de las principales causas de muerte en la población y es el tumor frecuente maligno más común en los países desarrollados y en vías de desarrollo, justo lo que les acababa de mencionar. Y el otro dato que les mencionaba, que igual es de la OMS, que en los últimos 25 años se duplicó el número de nuevos casos anuales. La mortalidad ha disminuido en países desarrollados. ¿Por qué ha pasado esto? Porque los países desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo, han invertido y han implementado muchos programas de detección oportuno. Entonces, aunque el cáncer ha aumentado, en los países en vías de desarrollo, la mortalidad no es tan severa como en países que apenas están en vías de desarrollo, donde estos programas apenas están implementando. México se encuentra aquí, su sistema de salud no es tan sólido como nos gustaría y no se ha desarrollado de la manera tan rápida como quizá ya está pasando en Estados Unidos. Entonces, los programas de detección en México para esta finalidad, que es detectar el cáncer de mama, apenas están teniendo éxito. Y sí se está empezando a reducir un poquito ya la tasa de mortalidad, pero sigue aumentando la tasa de incidencia, que es el número de diagnósticos que se van haciendo de manera anual. De nuevo, ¿no? En México es la primera causa de patología, la primera causa maligna que causa muerte en las mujeres, y en países desarrollados como Estados Unidos se ha visto una reducción drástica de la mortalidad hasta en un 30%, y esto justamente es por los programas que le digo. Estos programas les llamamos de tamizaje. Esta palabra es muy importante, seguramente la han llegado a escuchar. Es muy común que la escuchemos, por ejemplo, en los nacimientos, que les hacen su tamiz. El tamiz es un estudio, más bien el tamiz son toda la serie de estudios que se hacen para tratar de descartar o diagnosticar alguna enfermedad, y hay tamices de muchas enfermedades. Dentro de los tamices que existen, existe el tamiz del cáncer de mama, que son todos los estudios que se deben de solicitar y en qué edades se sugiere que se realicen estos estudios. Entonces, a grandes rasgos, la mama está formada por una masa que es el tejido glandular mamario. Este tejido se va hacia la axila, supongamos que aquí está el bracito de la paciente. Es por eso que muchas mujeres luego tienen como abultamientos en la axila. Estos abultamientos es parte del tejido mamario. Hay mujeres que tienen muy prominente el tejido y se llega a ir hasta las axilas, y parece que tienen ahí como un pequeño gordito, pero eso no es grasa, es tejido mamario. Entonces el tejido mamario va desde la mama hasta la axila. Es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque muchas veces el cáncer comienza justamente cerca de la zona axilar y no completamente cerca de la zona del pezón o la zona central de la mama. Y la mama tiene muchos conductos que se llaman lobulillos, que van, son los que se encargan de transportar la leche materna hacia el pezón cuando existe el proceso de la lactancia. Y a su vez, esta mama está recubierta por algo que se llaman ligamentos de Cooper, que es como esta red que se ve aquí encimita. Esa red es lo que le da la constitución o la firmeza a la mama. Las mujeres más jóvenes tienden a tener estos ligamentos más firmes y por eso la mama está como más tensa, vamos. Y conforme la paciente va envejeciendo, estos ligamentos se van haciendo, van perdiendo resistencia y elasticidad, y es por eso que la mama se va cayendo. Entonces, por fuera están estos ligamentos, luego está la glándula y en la parte interna están los conductos que eventualmente se van a encargar de transportar la leche cuando hay lactancia materna. Entonces, dentro de la patología de mama hay muchas patologías. Ahorita pues no nos vamos a meter en complicaciones de las benignas y las inflamatorias, pero es importante que sepan que hay condiciones inflamatorias de la mama que no es cáncer, no son malignas, que se pueden llegar a diagnosticar en mujeres que tienen dolor en la mama, que es muy común que las mujeres jóvenes puedan llegar a tener dolor y llegan a la consulta muy espantadas pensando que pueden tener cáncer, y ya que se hace algún estudio, se hace alguna interrogación,
se empieza a hacer la exploración clínica de la mama o algún ultrasonido, ya podemos llegar a las condiciones inflamatorias o las patologías benignas de la mama. También existen los tumores benignos, que estos igual espantan mucho a las mujeres jóvenes porque son muy comunes. El más común es el fibroadenoma, que tal cual la mujer o la paciente lo llega a sentir como una bolita en la mama, que puede llegar a doler cuando llegan los periodos menstruales. Puede incluso sentirse un poquito más aumentada de tamaño, y crecer un poco rápido. Entonces, hay muchas pacientes jóvenes que llegan igual pensando que pueden tener algún cáncer. Se hace algún estudio para descartarlo y lo más común es que tengan fibroadenomas. Ya después entramos al cáncer mamario, que aquí ya hay muchos tipos y muchas subclasificaciones de mama, pero a grandes rasgos o los dos grupos importantes son el cáncer in situ y el invasivo. ¿Cuál es la diferencia de uno al otro? El in situ, pues tal cual la palabra como que lo dice, ¿no? Está en un sitio, está localizado. Un tumor in situ es un tumor que está encapsulado, normalmente son pequeños y son tumores que tienen una mejor respuesta al tratamiento. Ya un tumor invasivo es un tumor que ya no está totalmente constituido en una bolita, ya puede llegar a invadir diferentes tejidos de la mama, tanto los conductos, pueden llegar a los ganglios, el mismo tejido de, mamarios puede llegar el tumor y estos son los invasivos. Y dentro de estos existe el ductal invasivo, que es el más común de los invasivos en un 70 a un 80%, y luego está el carcinoma lobulillar invasivo. Estos dos son de los invasivos y luego está el otro que es el in situ, que es el que les digo que está localizado. Entonces, estos cánceres los podemos diagnosticar y detectar de muchas maneras. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo lo vamos a realizar? Otro dato importante, además de la clasificación que les menciono aquí de in situ y de invasivo, se hace un estudio ya cuando se tiene una muestra del tumor, donde se hace una clasificación histológica. Dentro de esta clasificación histológica, que la vamos a mencionar más adelante, todavía hay muchísimas más subclasificaciones. ¿Por qué es importante que mencione esto? Porque muchas veces el paciente pregunta, ¿me tengo que operar? ¿Me van a quitar la mama? Y esto, por desgracia, no lo podemos saber de primer instante. Eso ya se detecta después de que se hace una serie de estudios, una investigación en la enfermedad del paciente para poder llegar no nada más al tipo de tumor, ahora sí que ponerle nombre y apellido. Ya cuando tenemos toda esa información detallada de un tumor, que esta información se obtiene ya a nivel microscópico y con pruebas que se llaman inmunohistoquímicas, podemos darle esa subclasificación y ya seleccionar el tratamiento óptimo. El cáncer de mama no es una enfermedad que la vea solo un médico. Hay muchos médicos que se llegan a involucrar en esta patología. Desde los médicos generales, que son los primeros que empiezan a ver en la consulta cuando hay alguna bolita, los médicos que nos dedicamos al diagnóstico, como los ultrasonografistas, los radiólogos, pero también aquí están involucrados los oncólogos, los ginecólogos, los mastólogos, los oncólogos quirúrgicos, los que se dedican a operar. Entonces, hay muchas especialidades que se van involucrando a lo largo de este proceso. Y es un proceso que no es tan corto. Tienen que pasar cierto periodo en lo que uno va descartando todas las posibilidades para ya poder llegar al, ahora sí que al clavo y darle el tratamiento óptimo a la paciente. Entonces, ya hace rato les comentaba la importancia del tamizaje. ¿Qué es el tamizaje o cuál es la definición? Puse estas dos definiciones, esta es de la RAE. Dice que es un examen médico efectuado a una persona para detectar una o varias enfermedades. Esta otra definición nos dice que es la aplicación de un test a personas asintomáticas con el objetivo de identificar precozmente a quienes poseen una condición que se beneficie de intervenirla de manera temprana. Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? Que muchas veces los estudios de tamizaje no se piden, no se mandan, porque ya estemos diciendo que el paciente tiene un problema. Simplemente se mandan porque ya hay estándares que nosotros como médicos conocemos para saber en qué edad, en qué momento y qué tipos de pacientes son las que vamos a mandar a tomar los estudios que vamos a mencionar más adelante. Entonces, el tamizaje es esto. Son los estudios que vamos a solicitar
para poder llegar a un diagnóstico precoz. ¿Cuál es la finalidad de llegar a un diagnóstico precoz? Como les mencionaba hace rato, países como Estados Unidos han tenido una disminución de la mortalidad, del número de muertes anual de las mujeres por cáncer de mama, a pesar de que es una enfermedad que viene aumentando en un porcentaje significativo el número de diagnósticos anuales. Pero ¿por qué ha disminuido la mortalidad? Porque antiguamente los diagnósticos se hacían de una manera muy tardía, porque las mujeres o la población en general no estaba concientizada de estas enfermedades. Esa es una. La otra, porque no existía toda la gama de estudios y tecnología que hoy en día tenemos a la mano para poder hacer estos diagnósticos, y que también no se sabía demasiado como hoy se sabe del cáncer de mama. Entonces, antes, aunque era una enfermedad o un cáncer que no era el que causaba más mortalidad en las mujeres, sí era un cáncer que cuando se diagnosticaba ya era sumamente mortal, porque se diagnosticaba en etapas ya muy avanzadas, y cuando un cáncer se detecta o se diagnostica en etapas avanzadas, ya la esperanza de vida de la paciente disminuye de manera significativa, muy drásticamente. Por el otro lado, si estamos haciendo estudios de tamizajes a pacientes que están en cierto grupo de riesgo, por ejemplo, el simple hecho de ser del sexo femenino, aunque como les mencionaba puede dar en ambos sexos, la mujer tiene mayor predisposición a tener el cáncer de mama. Entonces, no a todos los hombres les pedimos una mastografía o un ultrasonido o una biopsia de mama a la misma edad que a las mujeres. Más bien al hombre, como tiene una baja posibilidad de desarrollar esta enfermedad, se piden circunstancias más específicas. Entonces, el tamizaje justamente es esto: saber en qué momento mandar los estudios para poder detectar de manera precoz una enfermedad. ¿Y por qué la queremos detectar de manera precoz? Porque si la detectamos in situ, cuando es pequeña el problema tumoral, es más fácil de darle un tratamiento y de erradicarlo de raíz, a diferencia de que ya esté en etapas avanzadas. Y la etapa más avanzada sería la metástasis, que es lo que les mencionaba, que es cuando estas células de tumores avanzan a través de la vía linfática y migran a zonas que ya no es donde se originó el tumor. Puede ser el pulmón, pueden ser los huesos, puede ser cualquier tejido. Entonces, ya cuando se detecta ese nivel, pues ya no hay nada que se pueda hacer, por desgracia, por nuestras pacientes. Entonces, dentro del tamizaje, lo primero y lo más importante es el autoexamen mamario. Este examen, seguramente muchos de ustedes ya han escuchado de él, y lo ideal es que se haga una vez al mes, al menos 7 días después de la regla, porque terminando la regla de la mujer tienden a tener muy sensible las mamas e incluso inflamadas. Entonces eso puede hacer que la exploración no sea la más adecuada. Entonces, mujeres después de los 18 años, solamente por ser mujeres, idealmente se tienen que hacer una vez al mes o una vez después de terminar su regla, los 7 días, 10 días, hacerse una exploración mamaria. Otra parte del tamizaje es el examen clínico mamario anual. Ya el hecho de que aquí diga clínico quiere decir que nosotros lo hacemos. O sea, que vayan con su médico familiar o su médico ginecólogo o con su médico pues de confianza general, qué sé yo, para que él les haga una exploración en la mama, la revise, veamos que valoramos ciertas cosas que igual ahorita las vamos a mencionar, con la finalidad de detectar ciertas anomalías que ya nos empiecen a inclinar hacia otros estudios. Y por último, la mastografía anual después de los 40 años. Este dato es de México. Puede cambiar obviamente en otros países, porque justamente en México se empieza un poco más temprano. Hay países que se inicia hasta los 50 años. ¿Por qué? Porque en la edad promedio en la que su población estándar se diagnostica es otra a la de México. En México más o menos son los 52, 53 años la edad donde se ha diagnosticado más esta enfermedad. Entonces, lo ideal es iniciar 10 años antes de la edad donde se diagnostica en la media o en el promedio. En los países, hay países que en Europa, por ejemplo, que el diagnóstico es igual 10 años después, como a los 60, 62, 63 años, y ellos inician su tamizaje o los estudios de mastografía de manera más tardía, alrededor de los 50 años. Obviamente hay mujeres que pueden requerir una mastografía antes de los 40 años, pero también es en situaciones específicas. Vamos a ver un poquito de esto. Entonces, del diagnóstico, tenemos diferentes formas de hacer diagnóstico que son por imagen. Primero, la mastografía.
que seguramente algunas de ustedes ya les han realizado este tipo de estudios. La mastografía, si se fijan en esta imagen de abajo, se alcanza a ver que está poniendo la doctora la mama sobre una plataforma. ¿Qué es lo que sucede en este estudio? Básicamente, pues aprietan o hacen compresión en la mama con dos estructuras para que quede bien aplanada y se somete a rayos X para poder tener la siguiente visualización. Entonces, cuando una mama, todos estos como redecilla, son los ligamentos que hace rato les enseñé en el esquema que se llamaban de Cooper. Hay zonas que se ponen más densas, como aquí, como acá. Entonces, el médico especialista en ver estas imágenes, que son los radiólogos, tiene ciertos parámetros que si se ve demasiado blanca, que nos habla de densidad, que si tiene los bordes así como aquí vemos picuditos, si está completamente redonda, todos esos datos le van dando al radiólogo un puntaje para que pueda clasificar lo que está viendo y dé una sospecha diagnóstica. Importante, todos los estudios de imagen que hacemos no nos dan un diagnóstico al 100%, nos dan una sospecha diagnóstica. O sea, nos hacen ver algo que tenemos que confirmar con la biopsia, que la biopsia es el estudio que nos permite ya tomar una muestra real del tejido para ponerle, como les mencionaba, el nombre y el apellido al tipo de tumor. Tenemos el ultrasonido que esa sí es mi área, es donde yo me dedico al 100%. Es importante mencionar porque hay muchas pacientes que dicen, yo me vine a hacer el ultrasonido porque me duele mucho la mastografía. Y no, la mastografía no la sustituye el ultrasonido, ninguno sustituye al otro. Los dos ven cosas distintas, pero la mastografía tiende a tener mayor selectividad. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen completa de la mama, como estamos viendo de este lado, se alcanza a percibir completamente el seno. Pueden ver aquí donde está el pezón y todo el resto de la glándula. En el ultrasonido depende mucho del que lo esté realizando, su experiencia, su ojo y por dónde pase el aparatito. Así como a las embarazadas les vemos la barriga para poder ver el sexo del bebé, escucharle el corazón, el ultrasonido lo podemos hacer en cualquier parte del cuerpo. Y así como en la mastografía tenemos parámetros para poder calificar una imagen, en el ultrasonido tenemos otros que ayudan a complementar una mastografía. Entonces, el ultrasonido normalmente lo pedimos como complemento de la mastografía cuando tenemos alguna sospecha, o se llega a pedir en las pacientes jóvenes cuando todavía no llegan a la edad necesaria para la mastografía. Por ejemplo, una paciente de los 20 a los 30 años que trae dolor, como les mencionaba en las primeras presentaciones, es más común que si va al doctor le pidan un ultrasonido porque no emite radiación, es menos invasivo, es menos molesto y por los puros datos estadísticos suponemos como médicos que la mastografía es demasiado para su edad si no tiene antecedentes y optamos por el ultrasonido. Entonces tenemos que ir tomando decisiones dependiendo de los parámetros de nuestra paciente. Pero de nuevo, a grandes rasgos, la mastografía es el tamizaje, o sea, lo que sí se tiene que pedir sí o sí. El ultrasonido es un complemento que ayuda a mejorar todavía o a ser más selectivos con la puntuación o el score que le vamos a dar a los tumores o a las bolitas que veamos. Y es un estudio que no emite radiación, por lo cual se puede hacer incluso en niños. A mí me ha tocado evaluar muchas niñas que luego llegan con algún dolor, alguna inflamación en su mama, llegan con su mamá, la revisamos, exploramos por fuera para ver cómo se ve o qué sospechamos. Y en esas pacientes, pues una niña, una mastografía es totalmente innecesaria. Empezamos con un ultrasonido. Entonces tenemos que ser selectivos dependiendo de los grupos de edad, ir sospechando qué le tenemos que pedir a nuestra paciente. Hay veces que la mastografía y el ultrasonido no son tan concluyentes, ya sea por la calidad del equipo, por las características de la mama. Hay mamas que son demasiado densas, que no permiten ver a través de ellas de manera adecuada, y es ahí donde llegamos a pedir la resonancia magnética. También la resonancia es el mejor estudio para valorar las pacientes con implantes. ¿Por qué es bien importante? Una paciente con implantes mamarios que se hace una mastografía puede correr el riesgo de romper la cápsula del implante y eso requiere pues una cirugía sí o sí. Por lo mismo, en una paciente con implantes, la principal recomendación es que se hagan una resonancia magnética. Las colocan a las pacientes en esta posición, como estamos viendo aquí, recostadas boca abajo para que queden como colgando las mamas y se hace un estudio que es más avanzado. De hecho, este estudio es más costoso que los dos anteriores
Por eso nada más se deja para casos más específicos. O casos de pacientes jóvenes, pacientes con BRCA. ¿Qué es esto? Es una mutación. Como ya les mencioné muchas clasificaciones y nombres y cosas raras, no me quise meter en nombres de mutaciones, pero hay una mutación que detectamos en las pacientes que se llama BRCA, que son más propensas a desarrollar un cáncer agresivo. Un caso de esto es Angelina Jolie. Por eso es que Angelina Jolie se quitó las mamas sin tener cáncer y también se quitó el útero y se quitó los ovarios, porque como tenía genes, tenían una mutación que era más predisponente a desarrollar un cáncer de mama, dijo, no, pues no me voy a arriesgar y se hizo una cirugía mamaria profiláctica, o sea que se la hace sin tener la enfermedad, simplemente por el riesgo tan alto de tenerla. Por eso es que en estas pacientes se pide la resonancia también, porque la resonancia pues es una reconstrucción tridimensional, no están aplanando la mama, se está viendo por todos los ángulos a través de un programa de computadora y podemos ver mejor ciertas estructuras. Y el otro que ya les había mencionado, pues son los hallazgos inconclusos en una mastografía. Cuando la mastografía no alcanzó a ver lo que tendría que ver, nos vamos a la resonancia para ver con mayor detalle lo que tendríamos que estar observando. Y así tendríamos que ver una resonancia magnética. Esta es una imagen pues plana, pero en las computadoras podemos ver esta imagen, rotarla hacia la izquierda, hacia la derecha, girarla, subirla, bajarla, para ver desde todos los ángulos. Es otro plus que tiene, vamos, este tipo de estudios. Pero al final, cuando el médico ya vio que hay alguna lesión sospechosa, bueno, los médicos le llamamos lesión a algo anormal que vemos, ya que el médico vio una bolita o algo que no le gustó y que de acorde con todo el puntaje que como médicos debemos calificar, nos dice, esta bolita tiene datos de que puede que no sea buena, ahí les mandamos ya pedir la biopsia. ¿Qué es la biopsia? Básicamente es meter una agujota. Esta aguja se llama aguja Trucut y tiene un disparador. Lo ideal es hacerlo guiado por algún método de estudio de imagen. Por ejemplo, yo las hago guiado por ultrasonido. Mientras yo estoy viendo en la pantalla dónde está el tumor, estoy viendo la aguja cómo llega a la bolita y en el momento que llego la disparo, que esto es un disparador ahí al ladito del pulgar. Se dispara sobre la bolita y tomamos un trozo de tejido. Normalmente repetimos ese procedimiento en diferentes zonas de la bolita para tratar de sacar muchos cachos y ese ya lo mandamos con un médico que también es parte de todo este equipo multidisciplinario de doctores que se llama patólogo. El patólogo se encarga de esto que yo le mando, lo lamina en cosas delgaditas, delgaditas, para poder ponerle en laminillas y verlo al microscopio. Cuando él ya lo ve al microscopio, ya puede hacer un diagnóstico preciso celular y hacer las pruebas que les decía que se llaman de inmunohistoquímica, que ya le van a dar nombre y apellido y ya ahí es donde ya se puede dar un tratamiento. O sea, ver una bolita no es ya hay que operarla, ya hay que quitarle la mama, ya hay que espantarnos, quimioterapia, radioterapia, bla, bla, bla. No, debemos de pasar por todo este protocolo, este proceso. Y bueno, pues esta clasificación es médica, pero pues nada más se las quería mostrar para que la conocieran, que se llama clasificación de BIRATS. El BIRATS es lo que ocupamos los médicos, tanto radiólogos como ultrasonografistas o los que hacemos diagnóstico por imagen, donde vamos puntuando a la bolita, depende de las características y dependiendo del puntaje que nos dé, ya con el conocimiento que tendríamos que saber, puede quedar en 1, en 2, en 3, en 4, dentro del 4 hay otras clasificaciones, 5 o 6. Y cada una ya nos va dando una conducta a seguir. Por ejemplo, hacer una mastografía de manera consecutiva. Si tenemos ya un 3, vamos a estar haciendo un control cada 6 meses por 2 años para valorar la estabilidad de la lesión. Ya cuando pasamos a una puntuación 4, que es cuando ya tenemos, si se fijan aquí dice baja sospecha, ni siquiera es alta, dice baja sospecha. Pero si ya tenemos una sospecha chiquitita de que pudiera tener un tumor maligno, aquí ya tenemos que pedir una biopsia para poder hacer el estudio histopatológico. Y después del 4 ya todas las conductas a seguir son las biopsias. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo del cáncer de mama? Pues una va a ser, obviamente ya mencionamos, el sexo femenino. Otra es la edad. Esta, como les decía, la edad va a depender dependiendo de la población que estemos evaluando.
La otra son las mutaciones genéticas, es un factor de riesgo muy importante, justamente lo que les mencionaba hace unas diapositivas de Angelina Jolie del gen BRCA. Y el otro factor bien importante son los antecedentes familiares. Es bien común que igual llegue una paciente y nos diga, ¿qué cree que a mi tía y a mi prima y a mi sobrina les dio cáncer de mama? ¿Me va a dar a mí también? La respuesta aquí es lo más probable es que no te dé, al menos no por ese antecedente, porque los antecedentes que importan en un cáncer de mama son los familiares de primer grado. O sea, estamos hablando de mamá. Si tu mamá, tu abuela tuvieron cáncer, lo más probable es que sí, por desgracia, tú también tengas cáncer porque tienes una carga genética. La otra es cuando tenemos radiación. Hay pacientes que se someten a veces a radiación por algún proceso tumoral de otra zona, por ejemplo, un linfoma. Están en tratamientos de radiación y esto puede aumentar igual los factores de riesgo. La otra es detectar un tipo de lesión que no es cáncer, antes le llamábamos como precáncer, que se llama carcinoma lobular in situ. Esto puede evolucionar a un cáncer, entonces también se considera un factor de riesgo importante. Al igual que la hiperplasia con atipia, estos dos se obtienen por biopsia, que no son diagnósticos cancerígenos en este momento, pero son propensos a desarrollarse a cáncer. La otra, edad del primer nacimiento. Este es otro dato igual importante que preguntan las pacientes. Cuando una mujer se embaraza después de los 35 años o no se embaraza, tiene más posibilidad de riesgo también de desarrollar cáncer. Mientras más veces se embaraza una paciente y más joven se embarace y que más lacte a sus bebés, disminuye la posibilidad de riesgo. Esto, ojo, no quiere decir que por lactar y por embarazarte no te va a dar cáncer. Simplemente tienes ciertos factores que te protegen. Pero si tú tienes carga genética, además tienes obesidad, no cuidas tu alimentación y tienes alguna mutación, pues te va a dar cáncer aunque lactes y aunque te embaraces. Entonces, cada paciente se individualiza y por eso es que todo el proceso y todo el interrogatorio, investigación que hacemos de la paciente es tan detallado y tan pausado. Otros factores importantes es la obesidad, como les acabo de mencionar. Las pacientes que tienen obesidad son más propensas a desarrollar cáncer de mama. Enfermedades benignas de mama, no todas, no como el fibroadenoma, son como las que mencioné ahorita, la hiperplasia, pueden llegar a desarrollarse después en una enfermedad maligna. Nuliparidad, ¿qué quiere decir esto? Las pacientes que nunca se embarazan. Una paciente que nunca se embaraza es más propensa a desarrollar un cáncer. ¿Cuál es el motivo? A grandes rasgos, cada que hay un proceso, un ciclo menstrual, hay un desequilibrio, desregulación de hormonas importante entre los estrógenos y la progesterona. Entonces, cuando la paciente está embarazada, estos procesos se pausan. Y cuando no está embarazada, estos procesos se repiten, pues normalmente mes con mes. Entonces, mientras más estimulación una paciente tenga a lo largo de su vida de esta interacción hormonal, hay más riesgo de tener cáncer de mama. Igual no quiere decir que todas las mujeres por menstruar les va a dar. Todo depende del resto de riesgos que estén asociados. Terapia de reemplazo hormonal. ¿Esto en qué caso sucede? Cuando una mujer está en su menopausia y que le dan hormonas para que pueda sentirse mejor o no tenga tanta sintomatología. Pero cuando esta terapia va más allá de los 5 años, puede llegar a ser otro factor de riesgo. Este igual ya lo había mencionado, el embarazo mayor a los 30 o 35 años. El alcoholismo, aquí bien curioso, el tabaquismo no se sugiere obviamente, pero no es un factor de riesgo totalmente directo con la mama. El alcohol está más relacionado con el cáncer de mama que el tabaco. Esto no quiere decir que por fumar no te va a dar cáncer de mama, pero no es de los factores más importantes como los que estamos mencionando en este momento. Y la otra que igual ya por ahí la había mencionado es la densidad mamográfica. Hay mamas que tienen mucho tejido mamario, son más densas, entonces pues obviamente al tener más tejido mamario hay más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Disminución de riesgo, reducción de peso, actividad física, lactancia y hay un medicamento que se llama tamoxifeno que nada más se manda en pacientes jóvenes que tienen alto riesgo, ¿no? Pero igual se tiene que hacer una evaluación para poder saber si se va a recetar o no con este tipo de terapia. Síntomas, normalmente se empieza con una masa palpable, tienden a estar próximas o cercanas a la axila, aumento de grosor en la piel de la mama, hundimientos en la piel de la mama, que esto le llamamos piel de naranja.
Cuando les mencioné los ligamentos de Cooper, por eso se los quería mostrar. Si se fijan, era como una red que estaba pegada a la mama. Cuando hay un tumor, el tumor retrae esa red y hace que jale la piel desde el tumor hacia abajo. Por eso está ahí esa retracción y se ve como ese puntillo que parece piel de naranja. El otro es el eritema o la descamación del pezón o la mama. ¿Qué es el eritema? Enrojecimiento, que tengamos una inflamación y cambios de color y que se descame el pezón. Hundimiento del pezón, importante no confundir con las pacientes que no han desarrollado bien su pezón. Hay pacientes que tienen pezón y de repente se les retrae, por lo mismo que les decía del ligamento. El tumor, digamos, jala el tejido hacia adentro y retrae el pezón. La otra es la secreción sanguinolenta. Cuando hay un proceso tumoral, puede llegar a haber secreciones a través del pezón. Cambio del tamaño o forma de la mama. Normalmente las mamas no son completamente simétricas, pero hay muchos casos donde esta simetría se vuelve muy evidente y de un momento a otro empieza a aumentar. Esto es por un proceso tumoral. Estos son, nada más se las muestro, son los tipos de cáncer ya cuando los vemos en el microscopio, cuando ya les damos un proceso inmunohistoquímico para poder darle todavía una subclasificación más importante a la enfermedad. Entonces, de nuestras etapas de cáncer de mama vamos a tener desde la etapa 1, que es cuando empieza el tumor, la etapa 2, que es el crecimiento de este tumor, la etapa 3 es la expansión de este tumor hacia los ganglios, pero todavía no ha migrado a otras zonas, y ya la etapa 4 es cuando emigra a través de los ganglios y llega, por ejemplo, en esta imagen vemos que está ahí el pulmón. De nuevo aquí puse una imagen de la exploración. Idealmente se debe de colocar así la paciente, viéndose frente al espejo, colocando una mano detrás de la nuca. Vamos a tratar de exprimir la mama para ver si hay secreciones, vigilar los cambios que puedan haber en la piel, si hay hendiduras, si hay asimetría, si el pezón está hundido o si hay cambios de coloración en la piel. Entonces, la primera etapa de la exploración va a ser revisarse frente al espejo, como les decía, ver si hay asimetría o no, y hacer una palpación que normalmente hay que girar de manera circular en sentido de las manecillas del reloj. La otra es la palpación. Vamos a ir en este sentido, vamos a ir tocando de una manera suave toda la superficie de la mama, del pezón hacia afuera, tratando de cubrir por completo la mama y vamos a terminar en la axila, llegando hasta acá arribita. La axila es importante tocarla porque ahí se pueden llegar a sentir los ganglios cuando están inflamados. Y la otra manera de hacer la exploración es la exploración tumbada. Esto se puede llegar a recomendar en las pacientes que tienen mucho tejido mamario. Si se fijan aquí en la imagen, pone una almohada detrás de la espalda de la mama que va a revisar, se acuesta de esta manera y es más fácil que pueda realizar estas maniobras, igual con la misma finalidad, tratar de buscar algún hundimiento o alguna bolita en el pezón. Todos estos son los signos de alerta que ya los mencionamos: piel de naranja, hendiduras, protuberancias, que se vean bultos, enrojecimientos, pérdida de la simetría, fluidos a través del pezón o que se sienta muy dura la mama. En México mueren, este dato es del 2017, 13 mujeres diariamente por esta causa. Este dato no está actualizado al día de hoy, pero lo más común es que tienda a aumentar la mortalidad. Entonces, imagínense qué tan importante es la detección oportuna de esta enfermedad. El tamaño, como ya les venía diciendo, va a depender de muchas variables como el tamaño, el margen del tumor, la clasificación histopatológica, la edad del paciente y el riesgo mediano de recaída. Hay veces que si te da cáncer en una mama y te tratan esa mama, puedes tener riesgo de que la otra también te dé. Entonces, también se debe de evaluar ese riesgo de que la paciente pueda desarrollar el cáncer en la otra mama y por eso hay pacientes que se les quita la mama que no está enferma. Esto ya lo respondimos. ¿Los hombres pueden tener cáncer de mama? La respuesta es sí, no es lo más común. El cáncer de mama arriba del 90% son casos femeninos, son muy aislados los casos masculinos y normalmente pues tienen todos los factores de la obesidad, la alimentación y la detección es la misma. Con palpación, ellos no se tienen que hacer un tamizaje de manera mensual como las mujeres, pero cuando el hombre tiene alguna sensación o alguna bolita o aparece algún dato como la secreción, las hendiduras, piel de naranja, debe de ir al médico para que le solicite algún estudio y descartarlo. A mí ya me ha tocado ver 2 pacientes con cáncer de mama masculinos y llegan normalmente en etapas muy avanzadas porque no le dan importancia a la bolita, hasta que algún familiar ya le dice, ya chécate que no sé qué, y ya llegan en estadios muy avanzados. Ya para terminar el tratamiento de esta enfermedad, en muchos casos es quirúrgico, como les decía, todo va a depender
de la etapa en la que detectemos al paciente, la edad de la paciente, el riesgo de que ese cáncer pueda diseminarse, la etapa en la que se encuentra, ya se puede estadificar si requiere una cirugía y muchas veces la cirugía no crean que es única, se acompaña además del resto de tratamientos que puede ser la radioterapia o la quimioterapia. Entonces, el hecho de que te operen no te salva de que tengas este tipo de tratamientos. También va a depender de la clasificación, grado y nivel de qué tan avanzado está el cáncer de mama. También hay terapias hormonales que pueden ayudar a disminuir algunos tipos de tumores, pero igual son tumores muy específicos que son sensibles a hormonas. Y la terapia dirigida o biológica, que son medicamentos específicos que igual se mandan nada más en ciertos tipos de cáncer para tratar tumores de manera dirigida o específica. Y las otras dos ya seguramente las han escuchado, la quimioterapia y la radioterapia, que básicamente quimioterapia te ponen sustancias que van a detectar y van a matar las células cancerígenas a través de la sangre, pero tienden a afectar otro tipo de células y también a pues matar células buenas y por eso hay tantos efectos secundarios. Y la radioterapia pues te tratan a través de cierta radiación especial con la misma finalidad, la dirigen con la finalidad de matar las células de manera local, pero pues tiende a afectar lo que está de manera contigua. Ya para terminar las conclusiones, pues, número uno, que se cuiden. La otra, ya con la información que ahorita mencionamos, ya saben qué edad tienen, ya saben si lo ideal sería, qué tal que por aquí hay alguna mujer de 55 años y dice, pues yo nunca me he sentido mal, nunca me he hecho un estudio, la invito a que se haga un tamizaje. No quiere decir que va a tener cáncer, pero simplemente es para que tenga la certeza de que no tiene por ahí un cáncer que está avanzando. Entonces, la primera es, espero que les hayan servido estos datos y esta información para saber cómo orientarse antes de llegar al médico. Y ya que cuando el médico les empieza a dar información, ya digan, ay, ¿por qué me pidió tantos estudios? ¿Por qué me solicitó esto o aquello? Es porque estamos descartando cosas importantes. La otra, pues hacer conciencia en la familia, hacer conciencia, porque pues, seguramente todos tienen aquí hermanas, tías, primas, amigas que no están en la presentación, oriéntenlas un poquito con todo lo que comentamos, cuéntenles un poquito de lo que mencionamos, ahorita si tienen alguna duda la vamos a resolver, y la otra, pues que no nos excluyan a nosotros los varones, también somos propensos, aunque es mucho menor la tasa de incidencia, también somos propensos a desarrollar cáncer de mama, y pues a todas las mujeres que tengan a su papá en casa, que ya tiene 50, 60 años, invítenlo a que se palpe la mama, muchos no van a querer, hay mucho machismo todavía, que por eso no van al doctor, pero pues traten de poner ahí, sembrar un granito de arena y pues la otra, cuidarse en general. La mejor prevención, si se fijan, no nada más es embarazarse y lactar, es la actividad física y estar en buen peso. Tener kilos de más, tener una mala dieta, tener consumo de alcohol, va aumentando todas las posibilidades de que les pueda dar cáncer y ustedes ya como mujeres ya tienen mucho riesgo por el simple hecho de ser mujeres. Y pues ya por último, saber si tienen alguna duda, si no los mareé con tanta información, si resolvieron alguna duda que ya tenían previamente a la plática. Y pues bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de observación, pregunta, cuestionamiento que tengan acerca del tema. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor, por toda esta información. Fue bastante completa y muy, muy clara. La verdad, sí tenemos bastantes preguntas que tenemos que responder, pero antes de empezar a responderlas, ¿me puede compartir, por favor, la información de la clínica donde usted trabaja actualmente como médico ecografista en la Ciudad de México? Por si alguien nos está viendo en México y especialmente los capitalinos. Sí, claro, yo estoy en Lindavista Norte, en la esquina de Sierra Vista con Cienfuegos, pero todo es con previa cita. Hay una aplicación en internet que se llama Doctoralia. Si ustedes buscan mi nombre, doctor Baruch Alberto Pagón Valencia, Doctoralia Lindavista, les aparece ya ahí mis horarios, ahí pueden agendar una cita, vienen ahí datos o comentarios de pacientes que han sido atendidas conmigo, incluso algunas imágenes de las instalaciones. Ese es el método con el que agendo pacientes, que nada más estoy en horarios muy limitados. Ok, perfecto. ¿Y redes sociales para que lo podamos también seguir?
Sí, en Instagram estoy como doctor Baruch Pavón, así todo junto, y en Facebook Baruch Alberto Pavón Valencia. Ahí me encuentran y comparto yo mucho de mi trabajo. Yo me Ujú. dedico de lleno al ultrasonido, no nada más a ver mamas, yo veo de todo, embarazos, 3D, 4D, venas, arterias, entonces ahí tengo la oportunidad de compartir con la gente que me sigue, tanto pacientes como médicos, algunos casos o imágenes que llego a obtener de los casos que tengo oportunidad de ver. Excelente. Bueno, pues ahí también Alejandro nos está haciendo el favor de compartirles esta información aquí a través del chat. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Doctor, si me hace el favor de dejar de compartir su pantalla para que podamos verlo. Claro, dame un Muchas segundo. gracias. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, pues empezamos. Dice, ¿desde qué edad para la mujer se puede hacer el examen de mama y con qué frecuencia se debe hacer el examen de mama? Muy bien. En las mujeres, después de los 18 años, ya se pueden hacer su autoexploración. De hecho, se recomienda hacerlo, como les decía, cuando termina la regla, una semana después, idealmente. Eh, Pueden ir una vez al año con el médico a que les haga una palpación y él ya puede considerar si requieren algún estudio como el ultrasonido, que se puede hacer en cualquier momento. Como les mencioné, puede hacerse en una niña, puede hacerse en un adolescente, puberta, joven, mujer, persona de la tercera edad. Y ya las edades donde se tienen que hacer ya por tamizaje es después al menos en México, después de los 40 años. Correcto. Ok, muy bien. Después de los 40 es cuando se recomienda. Aquí preguntan, si no hay menstruación, ¿en qué momento se recomienda el autoexamen mensual? Ok, sí, esa es la primera. Aquí primero sería conocer el por qué la paciente no está menstruando, si tiene algún dispositivo intrauterino, si tiene algún problema de su regla. Mientras ella no tenga esa información, pues no podemos ser más precisos. Pero si no sabe todavía cuál es el motivo, pues al menos que se lo haga de manera calendarizada, que se ponga un día y que se haga su examen. Hay pacientes que no tienen menstruación, pero pueden llegar a sentir ciertos síntomas de los cambios hormonales. Entonces, si ella tiene esta sensibilidad de que sus mamas empiezan a entumecer porque ya hay ese cambio hormonal, cuando termine esa molestia, puede hacerse ahí el chequeo, que normalmente debe de ser en pacientes después de 18 años, una vez al mes que se hagan la palpación. Ok. La mamografía y la mastografía es diferente, ¿correcto? Es lo mismo, son diferentes nombres con el que se llama, es como el ultrasonido, también lo pueden ver como ecografía o eco o Ok. sonografía, pero mamografía y mastografía básicamente son lo mismo. Y la Ujú. mastografía es la que se hace después de los 40. Se complementa siempre con el ultrasonido de manera ideal y el ultrasonido se puede hacer en cualquier momento, siempre y cuando la paciente tenga algo que lo justifique. Que a mí me ha tocado pacientes que no lo necesitan, que no se los indicó el médico, pero pacientes que sí se cuidan dicen, doctor, yo vengo que me cheque mis mamas, útero, ovarios, para que me diga que todo esté bien, ¿no? Ujú. Entonces, en estos Sí, casos, pues como es un estudio no invasivo, no genera radiación, se puede hacer sin mayor problema. ok. Pocas veces son las que se llegan a encontrar algo en este tipo de pacientes. Normalmente cuando se encuentra algo es porque ya viene con alguna bolita, algún síntoma o demás. Ujú. Pero todo eso se le explica a la hora que se hace el rastreo y además, en el caso de mi trabajo, les emito un reporte con sus imágenes para que tengan toda la información. E incluso si no vemos nada malo, también se pone una clasificación de BIRATS, que básica es el número 1, que es una mama sana. Entonces, aunque esté sana, le reportamos algo a la paciente para que sepa en qué Sí, condición se encuentra, de acuerdo al score universal que ocupamos como médicos en mama, que se llama BIRATS. viernes. Ok, perfecto. Pregunta, hace 2 meses me extrajeron un tumor y en la biopsia salió hiperplasia atípica. Hoy en día me punza la espalda, a veces siento algo raro por las axilas. ¿Esto es normal? Pues el dolor puede ser por el mismo procedimiento, puede ser por eso. El cáncer es importante, no tiende a causar dolor. Muchas pacientes dicen, es que a mí sí me generó dolor, pero Ujú. más bien hay tantas patologías benignas de mama que causan dolor que tal vez el dolor no tiene que ver con el cáncer, simplemente está asociado a alguna otra condición de su mama. Entonces, ese es un dato importante, el dolor no lo relacionen con cáncer, relaciónenlo con que pues, puede haber alguna patología benigna de mama. El cáncer habitualmente no duele y las mujeres que refieren que hay dolor, lo más común es que tengan alguna condición en su mama que le genera dolor ajena al cáncer.
Ya Ok. cuando empieza a avanzar, ahí sí ya puede llegar a ser doloroso. De la hiperplasia que ella mencionaba, la hiperplasia no es un cáncer, pero por ahí la mencioné en una diapositiva, la hiperplasia es Ujú. una lesión que sí puede llegar a evolucionar a cáncer. Entonces, en estos casos, sí se debe de hacer un seguimiento más continuo. No sé de qué país nos escriba, pero depende de digo, ya cuando tiene esto, sí hay que hacer una mastografía al Ok. menos una vez anual o cada 2 años para irle dando seguimiento a las mamas que no vaya a desarrollar algún cáncer. Y también hacer una evaluación de todos los antecedentes, si tiene Ujú. riesgos, si tiene mutaciones, si tiene riesgos familiares, quién ha desarrollado cáncer en la familia y también la condición de vida de la paciente, ¿no? La dieta, alimentación, ejercicio, shalala, shalala. Claro. Si ella ya sabe que tiene una patología que puede evolucionar a cáncer, ¿qué se recomienda? Disminuir todos los factores que ella puede controlar, como el peso, el alcoholismo, la dieta, pues hacer más sana su vida para reducir la posibilidad de que pueda desarrollar cáncer. No quiere decir que a fuerzas le va a dar, pero ella tiene ya un factor de riesgo más que pues le da más posibilidades a que la enfermedad se llegue a desarrollar. Si hay antecedente de cáncer de mama por parte de la mamá y cáncer de hígado por parte de la abuela materna, cáncer de otro tipo en dos tíos abuelos en la misma línea de la abuela materna, ¿qué acción se debe realizar preventivamente? Pues de entrada ya el hecho de, nada más con que su mamá haya tenido cáncer de mama, ella ya es más propensa a tener cáncer de mama. Ya todos los cánceres extra que hayan tenido, pues ella es una persona que pues, puede ser propensa a desarrollar otro tipo de cánceres. Pero en cuanto al tema que es de mama, ya con que su mamá haya tenido cáncer de mama, independientemente del abuelo, de los familiares, papá, qué sé yo, ya con el de mama en una línea directa, ya es otro factor de riesgo importante. Ok. Claudia Hernández dice gracias, excelente charla. Gracias, un gusto. Ojalá estemos por aquí más de una vez compartiendo más información de interés. Por supuesto. Y Facebook también dicen excelente ponencia con términos sencillos y fáciles de comprender. Gracias por la información y felicitaciones al ponente. Saludos cordiales desde Altamira, Tamaulipas. Perfecto. Muchos saludos, muchas gracias y qué Y gusto que nos estén viendo en más estados. claro que sí, desde Tamaulipas les mandamos también un gran saludo aquí desde Oregón. Y Aurora Marín dice gracias por la información. Para servirles, para eso estamos y cualquier duda que tengan ya, por ahí pasé mis datos. Pueden escribirme cualquier inquietud que tengan u orientación que necesiten. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿los anticonceptivos pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama? Muy Depende buena del tipo pregunta. de anticonceptivo. Los hormonales, dependiendo del tipo de hormonas, sí pueden llegar a favorecer el cáncer de mama. Por eso se tiene que hacer el médico que va a indicar un dispositivo intrauterino, o al menos idealmente se tiene que hacer así. También se hace como un proceso. Va la paciente con el doctor, doctor, me quiero cuidar, ¿qué me recomienda, no? Si la Ujú. paciente ya de entrada tiene kilitos de más y le damos hormonas, la vamos a hacer subir más de peso, hormonas que pueden llegar a favorecer a desarrollar el cáncer de mama o a darle más puntos a la posibilidad de que la desarrolle y encima le subimos unos kilitos de más, pues hay más posibilidades. Entonces, y si encima la paciente a la hora que le interrogamos, le preguntamos, ¿has tenido antecedentes en tu familia? No, sí, mi mamá y mi abuela tuvieron cáncer y tenían el BRCA, pues ahí no le das hormonas ni de chiste, ¿no? Pero pues si la Ujú. paciente es delgada, no tiene ninguna otra patología asociada, no tiene antecedentes importantes, no se sabe con antecedentes de cáncer de mama o de otro tipo de cáncer en la familia, normalmente no le va a pasar nada con el uso de anticonceptivos. Más bien, hay que evitar las hormonas en las pacientes que tengan factores de riesgo que puedan coadyuvar el desarrollo de cáncer más adelante. Ok. Y buscar algún tipo, algún otro método Y de buscar manejo ya el anticonceptivo. médico le dirá, por ejemplo, tenemos el dispositivo, la T de cobre, es un Ujú. método anticonceptivo muy funcional. Hay pacientes que pues no les va tan bien, pueden sangrar un poquito, pero en muchos casos o en la gran mayoría las protege de un embarazo no deseado y no Ujú. tiene hormonas. El preservativo es otra opción. Entonces sería ahí ya buscar Ujú. qué alternativas podemos ocupar con la paciente de toda la gama de medicamentos. Pero insisto, solamente que la paciente tenga factores muy marcados ya Ok. ahí pudiéramos y hablando no nada más de mama, ¿no? Si también, no sé, tiene alguna patología ovárica o quistes en los ovarios, en algunos casos el anticonceptivo le puede causar problemas, pero en otros casos los anticonceptivos pueden también tratar enfermedades como los quistes.
Entonces es como Sí, mucho de evaluar qué tipo de quistes, qué tipo de hormona te gustaría ocupar o cuál puedes ocupar de acuerdo a las características del paciente. claro. Entonces, todo eso se tiene que evaluar en la consulta antes de un anticonceptivo para no poner un anticonceptivo que le pueda generar algún problema más adelante. Ok. Desde Facebook, ¿cómo se determina BRCA? BRCA, eso ya es con los estudios de inmunohistoquímica y con estudios de marcadores tumorales de sangre. Entonces, primero si la paciente tiene antecedentes en la familia de que lo tiene, pues ya se hacen estudios selectivos para diagnosticarlo. No es un estudio que se pida de manera habitual. Normalmente lo vamos pidiendo dependiendo de las características que encontremos y también de la inmunohistoquímica que tenga la paciente. Ok, si a los 6 meses se repite ultrasonido y sale BRATS, 3 después, ¿cada cuándo se hace el USG? Cada medio año hasta que ya veamos que la lesión no crece de tamaño. Si no crece de tamaño, incluso ya la podemos poner en un BRATS 2. Hay veces que vemos al paciente, decimos, esta lesión como que puede caer aquí, puede caer acá, depende de los datos, ponemos el BRATS 3, la vamos siguiendo cuando vemos que no aumentó de tamaño, no cambió de características, los bordes siguen siendo regulares, no es necesaria seguir haciendo toda la vida un estudio de control hasta que ya llegue el momento del tamizaje. Pero una lesión, un BRATS 3 puede bajarse a un BRATS 2. Pero también si le estamos dando el seguimiento a un BRATS 3 y la siguiente vez que la vemos ya tiene características de un BRATS 4, ahí ya tenemos que tomar conductas, que es la toma de biopsia. Ok. Después de un BRATS 4, aunque la sospecha sea baja de malignidad, ya desde ahí ya es necesario tomar una biopsia para poder empezar a descartar que no tenga alguna posibilidad, aunque sea baja, de desarrollar cáncer. Y con respecto al BRATS 1 o 2, ¿cada cuándo se hace el tamiz? Perdón. Eh, si está, depende de la edad de la paciente. Por ejemplo, si la paciente es joven y tiene un BRATS 1, el BRATS 1 es un paciente sano, sin problemas. Un BRATS 0 normalmente es un estudio inconcluso, que por las condiciones de la paciente no se pudo realizar o no, el médico que está observando no llegó a una conclusión específica. Entonces, cuando tengamos un BRATS 0, se tiene que repetir de manera más próxima el estudio. Un BRATS 1, si la paciente está entre los 20 años, pues no tiene que volverse a hacer el estudio porque todavía no entra en el tamizaje, pero sí tiene que estarse haciendo su exploración y acudir a la consulta médica. Ya si el doctor determina que lo vuelva a requerir, se puede volver a ver para ver que sigan un BRATS 1, que básicamente pues es que no hay hallazgos patológicos Ujú. y el cero siempre se debe de repetir. Ya si estamos en los 40 años, ahí sí ya de manera anual vamos a tener que hacer la mastografía y también el ultrasonido de manera anual como tamizaje. Perfecto. Nos mandan saludos desde Perú y Paraguay también nos están viendo. Saludos hasta allá. Y Sharon Flores, gracias por la oportunidad de acceder a estas ponencias. Saludos también desde Guatemala, nos ven. Un saludote hasta allá. Am, Pregunta desde Facebook, cuando eres paciente de cáncer de mama y ya te retiraron una mama, ¿estás en tratamiento cada cuánto es recomendable revisarse la otra mama? ¿Y qué tan bueno es realizarse una mastografía por tomosíntesis? Pues, como he mencionado, ¿no? Todo va a depender del diagnóstico que le hayan dado de lo que le retiraron. Hay muchas veces que el tumor es un tumor que sabemos que no actúa de manera tan agresiva, entonces se deja la otra mama. Hay veces que el tumor, hay tantas posibilidades de que pueda migrar que se tiene que hacer ya la otra mastectomía. Lo ideal es que el médico le haya sugerido ahí si sí va a ser el control de manera anual, si es que dependiendo del tipo de lesión, ya si la tenía bien clasificada, obviamente, si ya la retiraron, ya debe de tener una inmunohistoquímica para saber cómo se debe de manejar y qué tan agresivo puede ser el tumor. Dependiendo de eso es si va a requerir en algún otro momento alguna otra sesión de radioterapia, de quimioterapia o si va a requerir la mastografía, pero al menos el tamizaje es anual. En su Ujú. caso, muchas veces se manda de manera semestral por 2 años. Ya que pasan 2 años, ya volvemos a pasar al anual, pero depende de si es muy maligno, pues tal vez se tenga que tomar de manera más continua, o al menos tal vez no la mastografía cada 10 días, pero sí un ultrasonido cada 2, 3 meses, su Sí. mastografía de semestral,
y acudir a la consulta con el oncólogo si es que ya tiene el antecedente. Ya ahí el oncólogo es quien ya le da como toda la normatividad. Mira, tuviste este tipo de tumor, te tratamos así, vas a estar con tantas sesiones de quimio o vamos a poder darte una terapia hormonal si el paciente, si la inmunohistoquímica es susceptible a la terapia hormonal. Ya dependiendo de todos esos factores, ya es que el doctor determina qué tanto se tiene que hacer el estudio, pero al menos el tamiz, como les dije, después de los 40 es una vez anual, tengas o no tengas cáncer. Ya con ese antecedente puede llegar a ser más próximo como una vez cada medio año y el ultrasonido, al no tener radiación, se puede hacer de manera arbitraria. Sí, periódicamente, okey. Comenta alguien: "He visto casos de fibroadenoma en hombres que se aplican anabolóticos, para ganar más masa muscular". ¿Qué opina al respecto, doctor? La verdad es que a mí nunca me ha tocado ver un fibroadenoma en un hombre, siempre me ha tocado verlos en mujeres. Entonces, está interesante, yo creo que lo voy a tener que revisar un poquito porque no me ha tocado tener ese tipo de pacientes. Okey. Ya le dejaron tarea por hacer. Sí, ya. Más trabajo. Siempre uno termina aprendiendo hasta de Claro las que sí. pláticas que damos. Bueno, pues, yo tengo una pregunta, doctor. ¿Nos podría, decir con respecto a los implantes mamarios? A mí me llamó mucho la atención durante su plática, comentó que, ¿existe algún riesgo de padecer cáncer de mama si una paciente tiene implantes mamarios o es completamente algo no están asociados? No, realmente no están asociados. Obviamente siempre y cuando el implante sea certificado, porque pues hay veces que hay cirujanos no tan éticos que pueden poner otro tipo de cosas, ¿no? Pero mientras los implantes tengan todas las regulaciones, no tendría por qué comprometer la mama. Y Ujú, normalmente el tejido no se mezcla con el de la mama, se pone por arriba o por debajo del tejido glandular. Entonces el ultrasonido, lo más común es que esté el tejido mamario arriba del implante y lo podemos seguir viendo por el ultrasonido. Ya ujú, si tiene algún factor, ya es cuando la resonancia ya pasa a tener mayor relevancia. Los implantes tal cual dicen que no se sugiere la mastografía, pero tampoco es que porque te hagas la mastografía se te va a tronar el implante. Más bien se okey, tiene que hacer como el riesgo-beneficio y también depende de la calidad de los implantes que te hayas tomado, que te hayan puesto. En este caso, muchas veces el cirujano plástico, que son los que colocan este tipo de prótesis mamarias, son los que dan toda esta información y te explican, tus implantes ujú, son de este material, tus implantes te los debes de cambiar en tantos años, debes de hacerte un mm, ultrasonido. Por ejemplo, una paciente con implantes, idealmente se debe de hacer un ultrasonido al menos anual para ver que estén bien las características del implante, si no hay contracturas, si no hay rotura, si no hay cualquier alteración relacionada con el implante. Y si tiene alguna afección en el transcurso de la recuperación, como que se le enrojece, secreción de pus, alguna úlcera, ahí ya se pueden llegar a hacer estudios y no necesariamente por un cáncer, simplemente porque hay veces que el cuerpo rechaza el material y tenemos que hacer estudios para ver cómo lo vamos a resolver y ver si el implante se puede llegar a salvar. Pero del okey, implante, igual aquí, muchas veces el plástico es quien da mucha de esta información. ujú, Y cuando te operan de los implantes, te deben de dar el papel como una tarjetita con la información de tu implante. Así tal cual tu número de serie, ¿no? Dice, este implante se hizo de tal lugar, tiene de tal material, tiene tantos riesgos, se recambia así y asado. Entonces, ahí incluso puede venir alguna información respecto a si se sugiere o no se sugiere hacer el uso de una mastografía en estos pacientes. Pero si okey. no, el ultrasonido está al uso y la resonancia cuando lo requieren. Digamos que, ¿cuánto es el riesgo de tener cáncer de mama am, si esta, ¿cómo se dice? Se pueda reventar el implante, llega a reventarse, cuáles son complicaciones que se puedan presentar? Normalmente una complicación por un implante no se relaciona con cáncer. Okey, No quiere decir que una paciente con implantes no le va a dar cáncer, le puede dar cáncer, pero no necesariamente por el implante. En el caso de una rotura de implante, ahí lo que se tiene que hacer es primero corroborarlo, tanto con la exploración clínica, con el ultrasonido o una resonancia si es necesario, y se tiene que hacer un recambio o un retiro. Al menos ujú, el retiro para quitarlo, porque si lo dejamos ahí puede causar más problemas como un absceso, fístulas, que se encapsule, calcificaciones, qué sé yo.
Entonces, o deformidad simplemente de la mama. Dolor, Ujú, además, tiende a doler mucho cuando hay una ruptura capsular. Entonces, lo que se recomienda es en esos casos es retirar el implante y ujú. hacer una mastopexia para dejar la mama estética, para que no quede colgando por todo el volumen que perdió, o en su defecto, recambiar por otro implante de mama. Ok. Y ahorita que nos queda muy poquito tiempo, doctor, me gustaría que nos platicara un poquito sobre algunos avances científicos que se han realizado en estos últimos años o avances científicos que usted ha aprendido en China, que viene a enseñar a mucha gente allá en México sobre el cáncer, la evaluación del cáncer de mama. ¿Qué nos puede compartir al respecto? Pues hay muchas herramientas ya muy interesantes que existen en el diagnóstico. Por ejemplo, yo me dedico al ultrasonido y la empresa con la que trabajo es puro ultrasonido, pero antes de meterme al ultra, en la mastografía ya empieza a haber inteligencia artificial que te puede ayudar a detectar con cierta exactitud las lesiones. Y en el ultrasonido, los equipos con los que yo trabajo de Sonoscape, los equipos de las gamas más altas, ya también tienen detección para las lesiones mamarias e incluso el propio equipo te da la clasificación de BIRATS. Supongamos, si yo estoy poniendo el transductor en la mama y veo una lesión, tengo ahí un botón en el equipo donde lo selecciono y el equipo detecta la lesión, mide la lesión por sí sola y no, ya nos la califica, nos dice, este es un BIRATS 3, es un BIRATS 2, es un BIRATS 4. Entonces es Ujú, una herramienta muy, muy útil, pero es de doble filo. ¿Por qué? Porque el hecho de que apenas se esté evaluando nos puede causar muchos falsos positivos. O sea que pensemos que sí tiene y que se haga la biopsia y que no ujú, tenga. Pero al menos yo siempre digo desde mi perspectiva de médico, yo prefiero pecar de exagerado que pecar de confiado. Entonces, para mí es mejor que un equipo se pueda exagerar un poquito respecto a mis ojos, a que el equipo no detecte algo que mis ojos no están viendo. Y ahí sí ujú. puede ser más peligroso. Pero básicamente la inteligencia artificial yo creo que es de las cosas más novedosas que están saliendo ya en toda la tecnología médica en general. Nos ayuda a hacer diagnósticos más precisos, a hacer rastreos o estudios más ágiles y a mí el avance que más me gusta del ultrasonido que he visto aquí con esta compañía no es tanto en mama, es en embarazos. Hay Mm, inteligencia artificial que te ayuda a tomar estudios estructurales. O sea, tú vas pasando el transductor en la pancita de la paciente y el equipo sin que tú le digas nada, te empieza a medir todo, 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 todo. Obviamente, uno tiene que saber cómo tomar las imágenes para hacerlo rápido, pero cuando tú tienes cierta experiencia y el equipo tiene esa tecnología, puedes hacer un estudio donde le ves todo, desde los ojos, huesos, piecitos, nariz, boca, labios, órganos internos, en cosa de ujú. 5 minutos, que es un Wow. estudio que te puede llegar a tardar hasta 45 hora y media, dependiendo de la experiencia y la habilidad del médico. Y aquí, Ujú, si el médico tiene habilidades, velocidad inmediata. Entonces yo creo que eso ujú. es lo que más me gusta, la inteligencia artificial y que lejos de tenerle miedo como médico que podría pensar, me va a quitar mi chamba o al rato ya los equipos solos van a diagnosticar, más bien me parece como una herramienta muy útil y clave para poder apoyar y hacer más ágil el trabajo. Simplemente pensemos a futuro, si todos los hospitales empiezan a tener estos equipos con inteligencia artificial, van a poder ver más pacientes más rápido y poder hacer el trabajo de una manera más eficaz. Yo lo veo por ese lado y por ese lado se me hace muy práctico y muy útil la implementación de la inteligencia artificial en ultrasonido. Pero importante que es operador dependiente, o sea que uno tiene que saber la inteligencia que está trabajando para poder apoyarse de Claro, ella. claro. Utilizar la tecnología para nuestro propio beneficio, claro que Así sí, es, y no verla como una amenaza. para nada. Me gusta esa idea. Y bueno, doctor, nada más para concluir esta charla tan interesante, ¿cuál sería el comentario final, alguna sugerencia médica que nos quisiera compartir? Pues que se chequen. Si tienen menos de 40 y no acostumbran a hacerlo, pues traten de hacerlo un hábito, calendarícenlo, incluso hoy pasó, hoy es el día que me toca, Ujú, pero a veces por no tocarse podemos dejar pasar que una bolita de 3 milímetros 5 se vuelva de 4 centímetros, 5 centímetros y ahí ya llega a otra etapa la enfermedad. Entonces, muy importante palparse, conocer su cuerpo. Mientras más conozca uno su cuerpo, más fácil va a detectar un cambio en el cuerpo. Entonces, ujú. si no estamos acostumbrados a conocernos, a tocar partes de nuestro cuerpo, no vamos a detectar
un cambio. Y si detectan algo, acudan con su médico. Ujú. Muy bien. Bueno, pues esas fueron las recomendaciones del doctor Baruch Pavón Valencia. Esperamos que les haya gustado esta charla. Doctor, muchísimas gracias por habernos compartido su conocimiento sobre el cáncer de mama. La verdad, yo quedé realmente impresionada con todos estos avances que se han tenido, tratamiento, el diagnóstico, y le agradezco mucho por su valioso tiempo. No, Muchísimas gracias gracias. a ustedes por la oportunidad, por la invitación y pues ojalá hayan más pláticas de este tipo para hablar de muchos temas, tanto cáncer de próstata, embarazo, aborto, lo que quieran, temas de inquietud, que les genere interés o curiosidad, lo podemos ver aquí. Por supuesto, encantada y bueno, pues le deseo muchísimo éxito en sus proyectos al futuro y esperamos que esta charla también haya gente interesada que pueda a lo mejor también seguirlo en sus redes sociales. Les vuelvo a comentar, pueden encontrar al doctor como doctor Baruch Pavón, ya sea en cualquier plataforma. Está en Instagram, Facebook y esas dos nada más, Mi ¿correcto? doctor Alia, que es mi perfil médico. Ok, perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de la conferencia y también los invito a que si ustedes no tuvieron tiempo de escribir cualquier duda, cualquier pregunta que tuvieron acerca del cáncer de mama, por favor, mándenos un correo electrónico al info@nochecultural.com. Nosotros vamos a ver esas preguntas y posiblemente las consideraremos en otra conferencia que tengamos en el futuro. Así que, bueno, pues les deseo una muy buena tarde y si ustedes desean ver nuevamente la grabación completa de este programa, visite nuestra página de Facebook, Noche Cultural Comunidad y Herencia Cultural y también en nuestro canal de YouTube. Síganos en Instagram y también pueden mandarnos cualquier duda o comentario al correo electrónico de info@nochecultural.com. Quedamos atentos a cualquier duda o pregunta de su parte. Comunidad y Herencia Cultural agradece a todos ustedes por haber asistido a este programa y el equipo de comunidad se incluye Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, el apoyo técnico de Alejandro Guzmán y bueno, aquí su servidora Diana Ramírez en la conducción. Que tengan una excelente noche y nos vemos en la siguiente charla en el mes de abril. No se la pierdan. Hasta luego. Buenas noches, saludos a todos, hasta luego, descansen. Igualmente, hasta luego, doctor. Muy buenas noches. Gracias.